Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, los saluda Gabriel Mazarovich como todos los domingos aquí en la 30 con El Popular en Radio. Hoy, programa 51 del Popular, lo tenemos que empezar con una mala noticia. Ayer falleció el compañero Juan Ángel Toledo. Juan Ángel era uno de los referentes del proceso de unidad del movimiento sindical, fundador de la CNT, dirigente histórico del gremio textil, trabajador en su último periodo laboral luego de varios años de prisión en la Aurora. Compartimos con él, siendo yo un gurí, muchas jornadas en la mesa representativa del PCNT, en el secretariado del PCNT, en el conflicto gigante de la Aurora que estuvo ocupada más de un mes, para lo cual hicimos solidaridad en todo el barrio y estuvimos con todos ellos. Recuerdo jornadas históricas en el Paso Molino, en La Teja, en el Cerro, en solidaridad con los trabajadores de la Aurora. Juan Ángel, además, fue miembro del Comité Central, del Comité Ejecutivo del Partido Comunista y un destacadísimo columnista de análisis sindical en El Popular, en columnas que eran de lo más leído que de lo que traía el semanario. A su familia, a sus compañeros, un abrazo grandote desde acá. En el programa de hoy vamos a compartir la proclamación de Nicolás Maduro como candidato oficialista en Venezuela, la elección del nuevo Papa y la posible candidatura de Michelle Bachelet en Chile, la nueva propuesta del gobierno para sustituir el impuesto a la concentración de inmuebles rurales declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, la reunión del PIT-CNT con la Cámara de Industria y abordaremos en profundidad las contradicciones planteadas entre la postura de la Suprema Corte de Justicia y la decisión de varios jueces y fiscales de seguir investigando los crímenes de la dictadura. Empecemos con esta hora de comunicación. Editorial, la opinión del Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula ¿Cómo resistir la impunidad? En estos días hemos vivido una ofensiva por todo lo alto por frenar primero y luego revertir los avances conquistados en un aspecto vital para la transformación democrática de la sociedad, la construcción de la memoria histórica, el fin de la impunidad, la concreción de la verdad y la justicia. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, para volver a decirlo con nombre y apellido, los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio César Chalar, han puesto un freno a la justicia y pretenden retrotraer al país a 30 años atrás, como si nada hubiera cambiado, como si en nada se hubiera avanzado. Primero desplazaron a la jueza Mariana Mota, que manejaba el 40% de las causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Luego decretaron la inconstitucionalidad de la ley que declaró no prescriptibles estos delitos. Al principio en un caso. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia no se pronuncia en general sino caso a caso, pero luego en dos más. Nada menos que el asesinato del maestro Julio Castro y del médico Vladimir Roslik en la tortura. La señal es clara y vale la pena asumirla a cabalidad. Van por todo, quieren cerrar todos los caminos y están dispuestos a pagar cualquier costo. En la situación planteada se abre la interrogante obvia de ¿qué hacer? ¿Por dónde ir? El año pasado, cuando en una situación similar se debatía cuáles eran las soluciones jurídicas para frenar la prescripción, afirmábamos que asumir esto como un asunto puramente jurídico era un error. Lo decíamos y lo repetimos hoy. No hay un santo grial jurídico que termine de una vez y para siempre con la impunidad. La lucha por transformar la cultura de impunidad dominante, aún hoy, y abrir los caminos para la verdad y la justicia es permanente. No cesa, no termina. En primer lugar, porque es una construcción social e histórica y exige iniciativa y movilización permanente de los que queremos verdad y justicia.
En segundo lugar, porque los impunes y quienes los defendieron y defienden no se rendirán y mantienen resortes importantes de poder en la sociedad. En el Poder Judicial, como ha quedado meridianamente claro, en los medios de comunicación y en los partidos políticos de la derecha. Para los que queremos una transformación democrática del Uruguay y derrotar la impunidad es estratégico. Para quienes quieren mantener el status quo de poder y hacer retroceder el país hacia el pasado, es estratégico mantenerla. El calado de esta lucha es ese. Es de esa magnitud. No hay ninguna posibilidad de construir una sociedad diferente, más democrática, más equitativa, más justa, si está vigente la impunidad. Ellos lo saben, por eso la defienden. Esta lucha ha sido, es y será compleja. Caer en análisis simplificadores y en consignas podrá contentar a algunos, pero nunca resolvió nada y no lo hará ahora. Es necesario ver todas las dimensiones, o al menos las centrales de la batalla que enfrentamos. Estas líneas, modestamente, apuntan a ese objetivo. Hay dos elementos básicos que corroen el muro que quieren intentar volver a levantar para garantizar la impunidad. No hay misterios, son la verdad y la justicia. La verdad. En todos los casos en que se ha investigado, en todos sin excepción, se demostró que las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado eran ciertas. Para decirlo más claro, nosotros siempre dijimos la verdad y ellos, los impunes y sus defensores, mintieron siempre y lo siguen haciendo. Por lo tanto, un primer espacio de lucha es seguir diciendo la verdad, abrirle caminos a la verdad, seguir haciendo denuncias, que hablen los muros, las redes sociales, la movilización en la calle. Tenemos que dar testimonio de la verdad. Es una tarea difícil, pero imprescindible. Cientos, miles de compañeras y compañeros, venciendo su dolor, denunciaron e hicieron una contribución vital a la memoria histórica y a la democracia. Hay que hacerlo más, con más amplitud y profundidad. Los impunes y sus defensores no resisten el peso de la verdad, no pueden debatir. Su estrategia es silenciarnos. Hay que romper el cerco de silencio y decir la verdad, así de simple y complejo. Las decisiones de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia no son inocentes, son culpables de defender la mentira y el ocultamiento, cómplices de la mentira y el ocultamiento. La justicia. Hay otro espacio clave que es de la justicia. Durante 30 años, las denuncias y los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado, que fueron miles, decenas de miles, encontraron un muro. La justicia les fue sistemáticamente negada. La perseverancia de las denuncias, las investigaciones de los organismos de derechos humanos y del movimiento sindical, el compromiso de un núcleo reducido de periodistas, fue generando espacios. Finalmente, las medidas de los gobiernos del Frente Amplio, y sobre todo la aplicación, no sin polémica y sin debate interno, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, fueron claves. Se abrieron cientos de causas, se avanzó, se investigó y se condenó. Se demostró que era posible hacer justicia. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia impiden la justicia. No hay contrasentido mayor, desde el órgano máximo del Poder Judicial, no se trabaja a favor de la justicia, se decide, se opera, se milita para que no haya justicia. ¿Qué caminos quedan abiertos? En el terreno de la justicia todos. No debemos permitir que nos lo cierren. En primer lugar porque esa imagen que quieren presentar de un poder judicial homogéneo y alineado, que sería cuestionado desde los otros poderes, es una mentira más. En la propia Suprema Corte de Justicia, un magistrado, Ricardo Pérez Manrique, votó en contra de todos estos fallos y en sus fundamentos afirmó que contradicen el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta de Derechos Humanos de la ONU y que Uruguay se coloca al margen del derecho internacional. No lo dice el PIT-CNT o familiares, lo dice un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, tan magistrado como los otros 4 que defienden la impunidad. Pero además hay jueces y fiscales que entienden, con independencia técnica, que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no les impiden investigar y sancionar a los culpables. No aplican la ley declarada inconstitucional y se afirman en la preeminencia de los convenios internacionales, en su rango constitucional. Hay que apoyarlos, rodearlos y dar el debate, que no es solo jurídico, es político e ideológico en su sentido más amplio. La decisión de la Suprema Corte de Justicia es indefendible en el terreno de la jurisprudencia internacional. Convierte a Uruguay en un estado paria, reo de desacato. Hay que recurrir a los organismos internacionales de justicia, hay que denunciar, hay que hacerlos pagar el costo de su postura retrógrada e indefendible. Lo dijimos y lo reiteramos. Esta situación, generada desde un organismo de un poder del Estado,
por una mayoría circunstancial, pone arriba de la mesa la necesidad de transformaciones de fondo en la estructura del Estado. Hablamos de cambiar la Constitución, no para tener un poder judicial afín al gobierno, para no seguir teniendo un poder judicial guardián del poder y de los poderosos, que se niega a la verdad, que niega su función esencial, producir justicia. ¿Desde dónde y cómo resistir la impunidad? Desde todos lados, asumiendo esta batalla con la centralidad democrática y a la vez transformadora que tiene. Se necesita la mayor amplitud posible. No se trata de restar. Tenemos que ganar a un sector de la población a la que no conseguimos llegar aún. No hablamos del núcleo duro de los impunes y sus defensores. Hablamos de cientos de miles de uruguayas y uruguayos que siguen presos del discurso construido históricamente en este tema, presos de la mentira repetida durante décadas y también de los aún indiferentes. Se necesita llegar a todos y para ello la verdad y los testimonios son claves. Abren camino, puertas, corazones. La sociedad está igual ahora que encontramos a Miranda, a Chávez Sosa, a Julio Castro, a Blanco. Ahora que se confirmó que Macarena era Macarena y Simón era Simón. Ahora que las compañeras venciendo el dolor denunciaron las aberraciones sexuales cometidas en los batallones en su contra. Ahora que la publicación de los informes con los archivos de inteligencia demuestra que se vigiló a 300.000 uruguayos. No está igual, pero aún no alcanza. Hay que volver a denunciar, volver a explicar, volver a dar el debate, volver a defender nuestra razón. Tenemos claro la importancia de lo que está en juego. Es entre la verdad y la mentira, entre la justicia y el encubrimiento. Es para que no nos pudran, aún más, los valores de la sociedad en la que vivimos. Es para garantizar que los cambios son posibles. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, los impunes y la derecha que los cobija, quieren vivir en una sociedad donde los responsables de violar a mujeres atadas e indefensas anden libres y ostentando su crimen. Nosotros no, así de simple. Por eso a los que dicen que hay que resignar la verdad y la justicia en aras de una democracia parapléjica y raquítica, donde los únicos derechos vigentes sean los de los poderosos, hay que dar vuelta a la página. Nuestra respuesta es muy clara, ni lo sueñen. Esto es El Popular en Radio. Internacionales. Una mirada al mundo con el sur como norte. Vamos a volver sobre este tema en el bloque final del Popular, a analizarlo en concreto. Por ahora comenzamos nuestro recorrido por el mundo con la noticia de la elección del nuevo Papa. El miércoles pasado finalizó el famoso cónclave del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica con la elección del ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, como el sucesor del Papa Benedicto XVI. Cabe destacar que Bergoglio, que tomó el nombre de Francisco I, quizás por San Francisco de Asís, aunque había un franciscano entre los elegibles como papas, pero no fue electo, para ejercer su papado, es el primer latinoamericano en ser electo la máxima autoridad de la Iglesia Católica y también el primer jesuita, porque no solo se trata de temas geográficos, sino también de las disputas de poder entre las distintas órdenes. En todos estos años de elección de papa, siglos, el primer jesuita es este. Grupos de derechos humanos de Latinoamérica, especialmente de Argentina, han manifestado su rechazo a la elección de Bergoglio por denunciar su complicidad con la dictadura. Hay que decir también que gente como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y referente de derechos humanos en Argentina, cuestionó estas acusaciones y dijo que Bergoglio no había sido colaborador de la dictadura. A continuación, sin embargo, vamos a escuchar las declaraciones de Estela de la Cuadra, hija de la primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien se refirió a la designación de Jorge Bergoglio y a su actitud ante denuncias concretas de desapariciones de niños en la dictadura argentina. Es un papa que no se ha pronunciado, que es una manera de... ha soslayado el problema de los desaparecidos y no ha tomado, más allá que se le ha pedido insistentemente, el tema. Cuando desaparece mi hermana embarazada, mi hermana junto con su marido, seguimos muy de cerca, por declaraciones de exdetenidos, dónde estaba, que estaba en un campo de concentración acá en La Plata, y mis padres tempranamente se movieron buscándola y realizaron innumerables gestiones, entre ellas, por venir de una familia católica, los de la cuadra, teníamos relación
con Pedro Arrupe. Pedro Arrupe era el general de los jesuitas, o sea, la autoridad máxima en el mundo. Y entonces, mis hermanos que estaban, otros hermanos que tenía exiliado, lo van a ver a Pedro Arrupe a Roma. Arrupe le dice, bueno, yo me voy a encontrar con el general de los con el provincial de los jesuitas, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Papá se conecta con Bergoglio a través de orientación de Arrupe, y Bergoglio lo que hace es derivarlo a un sacerdote de su conocimiento, que es Mario Picchi. Y Mario Picchi se entrevista con los militares, y los militares dicen, bueno, no hay nada que hacer, la nena está... Dice, sí, nació, pero está en manos de una familia que la va a criar bien. Bergoglio se queda con eso. Cuando es interrogado por ESMA, una abogada le pregunta, ¿y usted sabía que había niños desaparecidos? Y él dice haberse enterado que había niños desaparecidos hacía 10, 15 años. Con lo cual mintió. O sea, por eso, en plan sistemático, pido al tribunal que lo cite a declarar. Y él responde con evasivas, con vaguedades y, por supuesto, en el rol de viejito bueno, pero sobre todo amparándose en la edad. Que hizo una declaración absolutamente lavada, es que no se acordaba de tantas cosas, un olvido de todos los años anteriores porque había pasado mucho tiempo. Pero no se compromete de ninguna manera, que es una manera de comprometerse y seguir avalando lo actuado por la dictadura. Evidentemente la impunidad sigue jugando fuerte. La Iglesia en su conjunto, porque además no es individual, ni es en relación a mi familia, ni es Bergoglio solo, pero Bergoglio fue una parte importante, era el provincial de los jesuitas acá. Y la Iglesia, sin la Iglesia no había dictadura, por el rol que tiene la Iglesia en la sociedad argentina y su dependencia con el Estado. Esto es El Popular en Radio. Ojalá fuera ese solo el problema, ¿no? Pero que no sería nada menor, de testimonios de conductas muy concretas en torno al tema de la dictadura. Ya lo ven, no lo acusan de colaborar, como sí colaboraron otras jerarquías de la Iglesia Católica Argentina con la dictadura y con la represión, sino de no haber actuado para defender o para actuar positivamente sobre eso. Pero en el caso de la elección del Papa tiene mucho más que ver, nos parece, y hay que mirarlo en otra coyuntura, y claramente tiene que ver con la elección de una persona conservadora dentro de la Iglesia Católica para disputar en los países de América Latina este cambio de era. Oppenheimer, uno de los columnistas de CNN, uno de los think tank que le dicen ahora de la derecha y de todo atorrante, cuando antes queriendo pelear contra algo que se llama revolución o cambio en el continente, y que hace pontificado de periodismo, cuando en realidad lo que hace es operar políticamente para el poder y para la derecha todo el tiempo, escribió una columna la semana pasada diciendo que así como Juan Pablo II tiró el socialismo, Francisco I tiene la oportunidad de devolverle a la democracia de América Latina los países que hoy son dominados por el totalitarismo y el populismo. Más claro, échale agua, ¿no? Luego del programa especial de homenaje a Hugo Chávez, uno de los países donde seguramente intentarán con Francisco I incidir fuertemente, agradecemos mucho los mensajes de saludo por este programa, nos emocionamos mucho con ustedes la semana pasada. Decíamos que seguiríamos de cerca los sucesos en Venezuela. Como ya informamos el domingo pasado y en el Popular, el Consejo Nacional Electoral convocó elecciones presidenciales para el 14 de abril. El lunes de esta semana, Nicolás Maduro fue presentado como el candidato del oficialismo. Se inscribieron en total 7 candidatos. Además de Maduro, estos son Eusebio Méndez, Reina Sequeira, María Bolívar, Freddy Tabarquino, Julio Mora y el gran candidato de la derecha, golpista, proveniente de la ultramontana tradición familia y propiedad, Enrique Capriles. Aunque alguno que se dice de izquierda en Argentina como Wiener dice que votaría a un tipo que viene de tradición familia y propiedad y que asaltó la embajada de Cuba y que fue golpista en el 2002 y que se va a reunir a Miami con los prófugos de la justicia en Venezuela, todo con tal de marcar algún perfil opositor con Kirchner. ¿Cómo se confunde alguna gente, no? Qué falta de criterio político, y el tipo todavía, el grupo de él se llama Frente Amplio Progresista en Argentina. Por favor, ¿no? Que aclaren que no tienen nada que ver con el Frente Amplio de acá, con ese nombre, ¿no? Porque realmente, la verdad, por lo menos deberían aclararlo antes de decir esa barbaridad que dijo Wiener la semana pasada.
Maduro tiene el respaldo del PSV, el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, Respuesta de Cambios Comunitarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Podemos, Nuevo Camino Revolucionario, Unión Patriótica Venezolana, Independientes por la Comunidad Nacional, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Corrientes Revolucionarias Venezolanas. De hecho, fue proclamado en el Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Escuchemos parte del discurso de Maduro al inscribir su candidatura. Pidiéndole a nuestro Padre Libertador todas sus luces y pidiéndole a nuestro Padre Redentor de esta tierra bolivariana, comandante Hugo Chávez, que me dé fuerzas, que me dé sabiduría y que me permita cumplir plenamente la orden que él nos instruyó, me instruyó aquella noche del 8 de diciembre del año 2013, cuando me dijo y le dijo a nuestro pueblo que si algo sucedía con su vida aquí en la tierra, nosotros tomáramos su bandera, tomáramos su programa, tomáramos su causa y siguiéramos la batalla victoriosa hacia la consolidación de la patria. Aquí vengo a cumplir su orden con el amor más grande que él cultivó en nuestro corazón. No soy Chávez, pero soy su hijo. Y todos juntos, el pueblo, somos Chávez. Aquí vengo a entregar el mismo programa de la patria que él entregó hace 9 meses exactamente. Lo vengo a entregar y a hacer un compromiso de vida con nuestro pueblo. Vamos a una campaña electoral, como dice la Constitución, en paz. A nuestro pueblo le pedimos paz. Que nadie inocule el veneno del rencor y del odio. Ya lo dijimos frente al cadáver de nuestro comandante Hugo Chávez, el hombre más vilipendiado y atacado en la historia de nuestra patria. No importa, desde el fondo de nuestro corazón nosotros dijimos, los perdonamos, porque nuestro comandante jamás odió a nadie. Desde el fondo de nuestro corazón los llamamos a que rectifiquen su odio, que les confunde su mente y que los lleva por el camino del derrotero. El pueblo de Chávez tiene que ser el pueblo de la paz, de la democracia, de la independencia, de la convivencia, de la prosperidad. Esto es El Popular en Radio. Era Nicolás Maduro. Finalizamos nuestro recorrido internacional con el sur como norte en Chile. La expresidenta Michelle Bachelet renunció el pasado viernes a la dirección de ONU Mujeres, que ocupaba, y la noticia se ha interpretado en Chile como un paso previo a presentar su candidatura a la presidencia, más tomando en cuenta los altísimos niveles de popularidad y aceptación que todavía capitalizan la sociedad chilena. Escuchemos las impresiones del economista Ricardo Solari, quien formó parte del gabinete de gobierno. Escuchémoslo. Con ustedes esta noticia, la verdad es que siempre se pensó que si la expresidenta hubiera tenido una decisión contraria a retornar a Chile, ya lo habría anunciado con mucha anticipación, porque tiene un gran sentido de responsabilidad y obviamente la hipótesis de la posibilidad de levantar una candidatura o de postular a una candidatura es incompatible con funciones internacionales. Entonces todo está ocurriendo de un modo bastante coherente, bastante consistente y si bien es cierto no es sorpresivo, sí sin embargo es tremendamente importante porque de alguna manera está marcando un hito de los pasos que va a seguir para volver a Chile y aquí probablemente anunciar su disposición a postular a la presidencia de la República, pero bueno, eso tendremos que verlo los próximos días y bueno, nosotros hemos siempre seguido con mucho respeto y cautela sus decisiones y no queremos ni interpretarlas ni menos ser voceros de sus decisiones que siempre son oportunas y claras, como ha sido en este caso. Esto es El Popular en Radio. Gobierno, la marcha del cambio. Seguimos aquí en CX30. El presidente José Mujica se reunió con los intendentes de Durazno el 14 de marzo
para buscar alternativas frente a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales decretado por la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que antes de trasladar a Mariana Mota, antes de decir que 2 artículos de la ley 18.831 eran inconstitucionales, la misma mayoría de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el ISIR y le dio la razón a los grandes propietarios, los grandes latifundistas, los grandes propietarios de enormes superficies, porque eran los que afectaba el ISIR, que no pueden ser gravados. Lo decimos porque aquí hay una solución, una propuesta diferente del gobierno, ustedes la escucharán, reunido con los intendentes, Mujica la acordó, y hoy la tapa del País, del domingo, del País, del semanario caganchero, alcahuete de la dictadura y siempre vocero del poder, titula increíblemente: El campo dice que se rompió la relación con Mujica. El campo, ¿quién hablaron? ¿Los girasoles? ¿Los yuyos? ¿Qué es el campo? ¿Se pelearon las ovejas con Mujica? Es maravilloso, es casi místico el País, es el campo o el mercado, ¿no? Entonces, no fue el campo el que dijo eso, los que dijeron eso fueron los de la Asociación Rural, que tienen a Bordaberry entre uno de sus grandes dirigentes, los grandes estancieros, los latifundistas, los grandes propietarios que ni siquiera quieren poner un peso para que se le hagan los caminos por donde sacan su producción. Entonces, si esa gente rompió la relación con el gobierno de izquierda, aleluya, hermano, viene el país. Era hora, ¿no? Ahora no es el campo, son los dueños del campo, ¿está claro? Son los que las vaquitas son ajenas, que además entran en contradicción con sus propios intendentes. Escuchemos a Mujica explicando cuál es la situación con este nuevo impuesto. Nosotros tenemos buena relación porque la buscamos y porque tratamos de mirar al país, no solo desde Montevideo. Por eso fuimos ministros de Ganadería y Agricultura, por eso desde que éramos diputados nos dedicamos a recorrer el interior, por eso nuestra vocación por los problemas rurales. Esto es un largo compromiso y por eso también tenemos una interpretación federal del punto de vista político. Y bueno, pero logramos apenas una parte de lo que soñamos. En el caso concreto de lo que venimos hoy, la decisión de la Corte nos tiró por tierra el sueño de una inversión de 200, 300 millones en la caminería rural junto, a través de un fideicomiso y de un crédito que va a estar garantizado. Eso lo perdimos. Queríamos darle un sacudón a las comunicaciones del interior, descargar una cifra muy importante. Ya no vamos a poder porque no hay tiempo y porque tenemos que lograr otra solución que no puede tener esas dimensiones. Vamos a intentar aplicar, franjeado, un impuesto al patrimonio a las empresas más fuertes, a empresas que seguramente tienen un capital muy grande, muy importante, que no pueden ser más de 1.200, 1.300 en el país, tal vez con una recaudación que pueda andar en alrededor de 50 millones de dólares anuales, y eso es lo que vamos a tener en términos globales para gastar en el sistema vial del interior y ayudar con un 10% al presupuesto de la nueva universidad que se va a crear para el interior, que es otra parte del proyecto, la Universidad UTEC, que necesita recursos económicos. Quiere decir que seguimos la misma lucha por otros caminos. ¿Y cómo fue la propuesta esta que usted planteó hoy? ¿Cómo fue aceptada por los...? Sí, es aceptada y es comprendida, y la gente se da cuenta que no tiene la misma dimensión que tenía aquello, porque perdimos 1 año y medio y ahora ese tiempo no lo podemos recuperar. Pero de todas maneras hay un espíritu de adecuar lo más posible el nuevo proyecto a lo que nos habíamos planteado.
que era el intento de una regionalización por encima del dibujo de las intendencias y contribuir a crear algún tipo de empresas públicas, pero en el derecho privado, que atendieran los problemas de la caminería rural. Seguramente no con la misma dimensión, pero por el mismo camino vamos a intentar transitar. Esto es El Popular en Radio. Sindicales. El Uruguay visto desde los trabajadores. Y para ver cómo no todo puede ser manipulado desde la tapa del país y desde los comentarios serios de Subrayado, de Canal 12, del analista que se transformó ahora Alfonso Leza, y desde todas las fundaciones, ONGs y todos los que analizan la realidad política, mientras el campo, según El País, rompe con Mujica porque ni siquiera acepta pagar impuestos de ningún tipo. Parece que es un insulto para los latifundistas que se la están llevando en carretilla pagar algún tipo de impuesto. El martes, en un hecho con muy pocos antecedentes, la nueva directiva de la Cámara de Industria del Uruguay visitó la sede del PICNT y se reunió con la dirección de la Central Obrera. Por el PICNT participaron los coordinadores Marcelo Abdala, de la UNRWA, y Fernando Pereira, de FUNTEP, Milton Castellano, de Fuesis, El Comercio, y Gabriel Molina, de SUTEL. También Julio Perdigón, otro de los compañeros dirigentes metalúrgicos. La delegación de la Cámara de Industria fue integrada por el presidente de la institución, Javier Carrau, Gabriel Murara, que es el vicepresidente, Javier de León, que es el secretario, Andrés Fostic, prosecretario, y Miguel Oliveros, de la Cámara Metalúrgica. El Popular dialogó con Marcelo Abdala, coordinador del PICNT, y uno de los participantes en el encuentro. Marcelo, ¿cómo surgió la idea de reunirse con la Cámara de Industria y qué temas se trataron en la reunión? Bueno, la idea surgió de común acuerdo, en primer lugar, por una cuestión de que tomemos conocimiento respectivo del PICNT de la nueva directiva de la Cámara de Industria y la Cámara de Industria de la dirección de la central. Por tanto, obviamente con independencia del carácter distinto de ambas organizaciones y de que ellos son empleadores y nosotros clase obrera, está bien tender un puente, establecer comunicaciones y que desde el punto de vista institucional nos reconozcamos mutuamente como parte del mundo del trabajo y como organización. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, estuvimos trabajando en cuestiones programáticas, en cuestiones estratégicas. Es decir, en la conversación quedó claro que ambas instituciones consideramos a la industria manufacturera y su desarrollo como una parte muy importante del desarrollo integral del país. Consideramos que hay que avanzar en una política industrial, digamos, que permita el desarrollo del sector por el valor agregado, por el conocimiento incorporado a la producción que implica, y principalmente por el efecto multiplicador que tiene en los puestos de trabajo que se generan, en los oficios que se generan, y por tanto los mecanismos de distribución de la riqueza que se supone a partir de una matriz productiva más equilibrada, con una participación mayor de la industria en el Producto Bruto Interno Nacional. A partir de esta primera consideración, inclusive estuvimos mirando una serie de necesidades, que el país tiene que generar las condiciones de una inflexión pro industrialización y que eso supone una serie de medidas sectoriales, entre otras, las que más se mencionaron allí, a partir de la consideración, digamos, de los problemas que le generan a la producción nacional y al valor agregado nacional, en particular, digamos, las cuestiones de un dólar, de una moneda apreciada, podríamos decir una moneda nacional apreciada o un dólar subvalorado, la necesidad de generar mecanismos de combate a la competencia desleal, a la subfacturación, a los productos que vienen por debajo de los estándares mínimos de calidad y que compiten con la producción nacional, y la potencialidad, por ejemplo, que tiene la demanda del Estado para armar un sistema de compras públicas
cueste al desarrollo industrial del país. Fue una reunión, creo yo, muy importante. Cada cual es cada cual, cada uno es cada uno, pero pueden haber convergencias productivas importantes. Lo que quedamos fue cruzar la agenda de política industrial que maneja nuestro PICNT con la agenda de política industrial que manejan ellos, y a partir de ahí explorar, digamos, la posibilidad de ir a un acuerdo productivo nacional que eventualmente además sea planteado al Poder Ejecutivo en conjunto por ambas partes. Entonces vos la calificás como una reunión positiva. Sí, fue muy positiva porque en el caso de nuestra central va en línea con el objetivo de armar una concertación por el desarrollo productivo y social, es decir, sean más abarcativos o más puntuales los acuerdos que podamos generar. En definitiva, lo que están reflejando es la necesidad de una inflexión en el país que pueda, digamos, generarse las condiciones para políticas más consecuentes de cambio en la matriz productiva, de mejor distribución de la riqueza y de más democracia, ¿no? Creo que este año va a ser muy intenso en estas cuestiones, ¿no? Esto es El Popular en Radio. Nos vamos a una breve tanda, volvemos para abordar el conflicto en el Poder Judicial entre los jueces y los fiscales que quieren investigar y la Suprema Corte, la mayoría, que no. Volvemos. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora El Popular en Radio, también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio, también en Facebook. El tema de la semana. Seguimos aquí en El Popular en Radio. Muchas gracias por los mensajes que están llegando. Siguen por el apoyo del programa anterior y por algunas de las cosas que se han dicho en este en particular en torno al tema del ISIR. Vamos a profundizar sobre eso. El Popular estudiaba en su editorial los caminos para seguir luchando contra la impunidad. En la justicia, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, 4 jueces, declararon la inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley 18.831 que determinaba la imprescriptibilidad de los delitos del terrorismo de Estado. Esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, más allá de todas las valoraciones, no significa que se archiven los casos y que no se pueda investigar. No es así. De hecho, hay discrepancias con esa resolución en la propia Suprema Corte de Justicia de Ricardo Pérez Manrique, que es uno de los magistrados que dice que primero que la resolución está mal, segundo de al menos 3 jueces que han seguido investigando y citando a militares y policías acusados, la jueza Julia Estarico, que citó a militares y policías por las denuncias de 24 expresas políticas sobre agresiones sexuales durante la tortura, el juez Carlos García, que citó a integrantes de inteligencia de la policía por denuncia de 44 militantes de la UJC por torturas en esa dependencia durante la dictadura, y también el juez Pedro Salazar, que tiene una decena de causas, sigue investigando. Hay varios fiscales también, al menos 4 son partidarios de continuar la investigación: Diana Salvo, Ana María Telechea, Ariel Cancela y Carlos Negro. Vamos a compartir una entrevista con Federico Álvarez Petraglia, abogado representante de las 24 compañeras que denunciaron las aberraciones y las torturas y las violaciones en varias dependencias militares, que además es ex juez. Vamos a la conversación que mantuvimos con él. Tenemos el gusto de recibir esta mañana aquí en CX30 Radio Nacional nada menos que al doctor Álvarez Petraglia, que además de abogado, un compañero militante de todas estas causas hace mucho tiempo, en distintas funciones, y es un gustazo recibirlo. Muy buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Tú, entre otras muchas cosas que estás haciendo, estás representando a una denuncia colectiva de expresas políticas que tuvo un impacto muy grande porque se trata de denuncia por agresiones sexuales, por agresión continuada dentro de la tortura, en particular con las violaciones. ¿De cuántas compañeras fueron las que denunciaron y a cuánta gente, no? Sí, correcto. Como bien decís, digamos, es una denuncia que se presentó el año pasado, sí, a principios del año pasado,
Es un total aproximado de 28 compañeras que denuncian, lamentablemente, como muchas sabrán, digamos, hay por lo menos un par que han fallecido después de presentada la denuncia. Y bueno, y son, como decía, aproximadamente 28, entre 28 y 26 compañeras, y se denuncian a más de 100 militares, policías, mujeres militares también, médicos, enfermeros, etcétera. Es una gama muy amplia de personas denunciadas, porque ahí optamos por no solamente denunciar a los autores materiales de los abusos, sino también por denunciar a todos aquellos responsables de los distintos batallones o distintos lugares donde se practicaban estas aberraciones, y a los oficiales a cargo. ¿Por qué? Bueno, porque por su condición de militares tienen el deber jurídico de haber actuado y haber evitado la comisión de este tipo de prácticas, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos la idea y tenemos la convicción de que son tan responsables aquellos que las cometieron directamente y por mano propia, como aquellos que, teniendo el deber de evitarlas, no lo evitaron. Y bueno, y lo que se denuncia son estos hechos aberrantes, como te contaba, digamos, que fueron cometidos en distintos batallones de todo el país, en Montevideo prácticamente en todos, en inteligencia policial, desde ya, en Soriano, en Salto, en Colonia. Hay una compañera incluso que cayó junto con Perrini. Que además se maneja que una de las cuestiones de por qué se ensañan particularmente en la tortura con Perrini es porque él intenta evitar la violación, ¿no? Exactamente, sí. De las declaraciones incluso, bueno, que se fueron a tomar a Soriano, inclusive, en Soriano, es una cosa muy importante también, ¿no? Porque, digamos, de repente no trascendió tanto acá en Montevideo, pero en esta causa se fue hasta Soriano y a tomarle declaración a una compañera que era allí. Y ahí también fueron compañeros de Colonia, por cercanía geográfica, a declarar justamente por los hechos respectivos a estas compañeras, ¿no? Y bueno, y el tema Perrini salió porque, bueno, justamente todos esos compañeros estaban con el compañero Perrini ahí, ¿no? Y salió lamentablemente, bueno, todo el episodio siniestro que sucedió con Perrini, bueno, y cómo lo terminan matando a patadas, justamente, ¿no? Por tener un gesto de solidaridad extrema, digamos, ¿no? Que lo pinta de cuerpo entero al compañero, que en ese momento en el cual estaban pegando salvajemente a todos, ¿no? Eso es una realidad, un ensañamiento extrañísimo, ¿no? En el interior, él intenta, a pesar de estar encapuchado y bueno, en fin, intenta evitar justamente la violación de una compañera, compañeras menores, ¿no? De 18, 19 años, y es que ahí que recibe la paliza que termina dándole la muerte, la causa de la muerte, no sé. ¿En qué juzgado está esto? La causa está radicada en el juzgado penal de 16 turnos, acá en Montevideo, que se inició, digamos, con el doctor Valetti, y hoy día está a cargo de la doctora Julia Starico, luego que el doctor Valetti fue trasladado a un juzgado del crimen organizado. Y la fiscal que tenemos como titular, digamos, es la doctora Diana Salvo. En este caso, digamos, queremos de una forma u otra resaltar que hemos tenido siempre una recepción muy acogedora, digamos, por decirlo de alguna forma, de parte de ambas funcionarias, de las funcionarias, digamos, actuantes, que a nosotros por lo menos nos han dejado conformes desde el punto de vista de que, por ejemplo, ya te digo, ¿no? Se fue a hacer al interior de la República, fuimos hasta Soriano, hasta Mercedes, a hacer una reconstrucción y a tomar declaraciones a las personas para evitar que se tengan que trasladar a Montevideo, cuestiones que son bastante raras, ¿no? De consideraciones bastante extrañas que bueno, que por suerte en el Poder Judicial alguna de estas cosas quedan, ¿no? En estos días se ha concretado la citación a algunos de estos militares acusados, ¿verdad? Es verdad. Sí, salieron las primeras citaciones, las primeras citaciones para los militares involucrados. Hay nombres, como hay cantidad de nombres que no se conocen públicamente, porque todos sabemos que acá en la dictadura parece que hubiesen solamente torturado o soportaron mal solamente 4 o 5, cuando en realidad acá hay miles de personas que estuvieron involucradas, ¿no? En otros temas.
pues claro, se denuncia sí, obviamente a Gabazo, se denuncia a Pajarito Silveira, se denuncia a Gilberto Vázquez, Arabe, etcétera. Pero bueno, pero hay una cantidad, como decía, de personas que incluso que hasta nosotros, abogados, era la primera vez que escuchábamos una multiplicidad de nombres, bueno, que desconocíamos por completo, ¿no? Y bueno, efectivamente esta semana empezaron las audiencias, van a seguir luego de semana de turismo, y bueno, y la particularidad que por suerte, afortunadamente, digamos, la sede y la fiscalía han entendido que a pesar de lo que pudo haber sido la sentencia de corte, se podía seguir avanzando, como todos creemos que es así, en la instrucción de estos casos, porque bueno, la sentencia de la corte en realidad no obliga a archivar ni obliga a detener ninguna causa, ¿no? Y en este caso, el criterio de la jueza y la fiscal, porque hay algunos fiscales y jueces, como el caso de Mariana Mota, por ejemplo, que nunca aplicaron esta ley que la Corte declara inconstitucional, sino que se basan en la jurisprudencia internacional y en los instrumentos internacionales que entienden obligatorios. ¿Estamos en este caso también? Sí, en realidad acá nosotros, digamos, por el momento no hemos tenido ninguna resolución. Recién ahora van a surgir algunas resoluciones porque justamente los militares a través de sus defensas han interpuesto recursos. Ahora me acabo de notificar de una excepción de inconstitucionalidad. Han interpuesto defensas de prescripción, excepciones, o sea que recién ahí vamos a conocer cuál es la postura que tiene tanto la jueza como la fiscal. Pero, o sea, nos han manifestado, nos han plasmado, por lo menos en el expediente, cuál es la postura, si van a seguir aplicando la ley 18.831 o si lo que ellos consideran del caso aplicable serían las convenciones, bueno, como tú decías, y la consideración más que nada de estos delitos como delitos de lesa humanidad. Hasta que no se pronuncien en los próximos días, desconocemos un poco cuál va a ser la opinión de ellas. Pero yo supongo que por el simple hecho de que hayan continuado la indagatoria, creo que eso puede ser una buena señal de que bueno, que tal vez no compartan la postura que la Corte plasmó en esta última sentencia, ¿no? Era el doctor Federico Álvarez Petraglia explicando este caso de las 28 compañeras. Él hablaba en la entrevista de que hay por lo menos 2 compañeras que murieron luego de hacer la denuncia. Una de ellas es nuestra querida compañera Mirta Macedo, que falleció el año pasado. Mirta enarboló desde los libros su denuncia y luego reconstruyó con estas compañeras las violaciones, las agresiones sexuales. Toda la tortura es difícil de contar, y esta particularmente es difícil de contar, por lo que duele, por lo que implica, por el miedo que transmite. Mirta se murió sin que hubiera justicia para su acto de valentía, donde superando el dolor volvió a darnos testimonio de lo que había ocurrido. Nosotros hoy vamos a leer una partecita de su testimonio en esta denuncia, porque afirmábamos que hay que dar testimonio de lo que ocurrió, de lo que hicieron, de lo que nos hicieron y de lo que quieren dejar impune con la resolución de la Suprema Corte de Justicia y con todos los sesudos artículos y defensas que están haciendo desde la derecha y desde los medios de comunicación. Mirta dice: ya que ahora no puede hablar, nosotros le tomamos su voz y la defendemos con el cariño que le teníamos. La tortura especializada la aplicaban en todo el cuerpo, varias veces por día. A mí lo que más me hicieron fue colgarme. Con un gancho te colgaban de las muñecas juntas con los brazos para atrás, a tal extremo que mis brazos quedaban hechos pelota. Mientras te metían una tenaza en la vagina y te pasaban electricidad, que era muy doloroso. En los senos también. Te toqueteaban, te hacían absolutamente de todo, siempre encapuchada. También te amenazaban permanentemente con violarte, y varias veces, luego de descolgarme, me violaron, ahí, en ese mismo espacio. Luego logré que me llevaran a bañarme, y ahí vino la tragedia. Me llevaron sola. Como yo no me sacaba la bombacha, el hombre me dijo: ¿dónde se ha visto que una persona se bañe con calzones? Cuando me la saqué,
El hombre me apretó contra la pared, me penetró, tuvo todas las relaciones del mundo. Esa misma persona, cuando llegaba a la guardia, pasaba por donde yo estaba. Apenas me tocaba y yo ya sabía que era él. Le tenía terror, pánico. Es más, los días que ellos no tenían guardia, iban al cuartel para violarnos. Éramos como sus putas. Ese hombre siempre me violó mientras estuve en el 300 Carlos, que es el 13 de Infantería. El tipo me agarraba y me llevaba al baño. Uno al principio tiene intento de defenderse, pero ¿cómo te vas a defender con las manos atadas y encapuchadas? Me violaba día por medio, cada 2 días, y después me llevaba y me sentaba junto a mi marido. Era muy duro. En el momento de las violaciones no te preguntaban nada, solo te llevaban. Ellos andaban calladitos y cada cual, según ellos, tenía su mujer. Yo se ve que era la mujer de ese hombre, porque él siempre venía a mí. Volví 6 veces al 300 Carlos, 13 de Infantería. Y todas las veces que fui me violaron. Y una vez lo hicieron entre 6 o 7, en condiciones macabras. En los baños había tazas donde el pichí y la caca corrían a raudales. Me tiraron encima de esas tazas. Estaba acostada en el piso. Los tipos repugnantes, inmundos. Al principio mi actitud con las violaciones era apretar el cuerpo como forma de defenderte, pero no te defendés, al contrario. Después me di cuenta porque te ahorcaban hasta que te aflojabas, y al final lo hacías. Los milicos nos decían, mirá quién vino, llegó una gordita linda, qué flaca linda, qué buen culo, y se referían a nuestro cuerpo, a todo lo que nos iban a hacer, todo lo que te puedas imaginar. Me da hasta vergüenza repetirlo, pero eran así. La parte más difícil para mí fue la del 300 Carlos y las vueltas allí. Cada vez que me llevaban era terrible. A mí no me violó ninguno de los altos cargos. Sé que también lo hicieron, pero a mí no, estoy segura. Yo lo digo, yo fui un botín de guerra, fui violada por la tropa. ¿Por qué leemos esto? Aunque queda un nudo en la garganta que supongo por los mensajes que están empezando a llegar que también ustedes lo tienen. Porque hay que sacar esta discusión de las grandes cortes jurídicas, de los argumentos de tratados internacionales, de las bobadas de un ministro de Defensa Nacional, porque lo que estamos denunciando es esto, es esto. Lo que nosotros no queremos es que queden impunes estos tipos. Esto fue lo que hicieron. Y a los que defienden la teoría de los 2 demonios, me encantaría que el doctor Sanguinetti, Gonzalo Aguirre, explicara esto de los 2 demonios. Y me encantaría que el compañero Fernández Huidobro también, a su manera, explicara esto desde la teoría de los 2 combatientes y los 2 bandos que combatieron. Es verdad y justicia, mentira y encubrimiento. Es simplemente que nosotros no estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde la gente que hizo esto, porque esto fue lo que hicieron, sigan impunes. Porque nosotros, entre los que violaron a Mirta y Mirta, siempre vamos a estar con Mirta. Y nunca la vamos a dejar sola, y nunca vamos a dejar que callen su voz. Por eso decimos en el editorial del Popular, hay que dar testimonio, hay que hablar. Hay que romper el muro de silencio que impide que estos testimonios lleguen, aunque nos duela, a todos los que nos pasó, aunque sea revolver en nuestras entrañas, tenemos el deber de volver a decirle a la sociedad todo lo que esta gente hizo. Así que a los que quieren que se rindan, lo que le decimos en el editorial del Popular, ni lo sueñen, ni lo sueñen. Nos vamos a despedir recordándoles la invitación para 2 actividades previstas esta semana por los 100 años del nacimiento de nuestro querido compañero y dirigente Rodney Arismendi, sobre el que vamos a hablar el domingo que viene. Perdonen el asunto, pero realmente como ustedes están emocionados mandando, leer estas cosas cuando uno también las vivió cuesta, pero hay que hacerlo. Este jueves 21 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural Florencio Sánchez de su querido Cerro, se realiza un homenaje al escultor Gonzalito,
con una exposición de fotos, y también se hablará sobre Rodney Arizmendi, organizado por la Fundación Rodney Arizmendi, a la que estamos todos invitados. Jueves 21 de marzo, 19 horas, es el lanzamiento de las actividades, que van a ser muchas, por los 100 años del nacimiento de este queridísimo compañero, ejemplo de revolucionarios, nuestro compañero Rodney Arizmendi. Y el viernes, a las 9:30, se realiza una sesión extraordinaria del Senado en homenaje al compañero Rodney Arizmendi. Invitamos a todas las compañeras y compañeros a concurrir a las barras. Arizmendi se merece, y el Senado también, por haber decidido hacer una sesión extraordinaria en homenaje a Arizmendi, que las barras, a pesar de ser el viernes antes de turismo, a pesar de todo lo que sea, estén llenas como se merece nuestro compañero. Están lloviendo mensajes, también de compañeras, se las agradecemos mucho a las compañeras. Vamos a seguir dando testimonio acá, en el Popular y acá. Vamos a decir lo que nos hicieron, para que los que quieren que esta barra siga impune se hagan cargo de lo que dejan impune. Se hagan cargo. No se puede defender la impunidad y no defender a los impunes. Es esto lo que están dejando impune. Es el final del programa 51 del Popular en Radio, aquí en CX30. Agradecemos todos los mensajes, todos los que están lloviendo ahora. Trabajamos para este programa Gabriel Mazarovich, Gabriela Pasturino, Lois Artigas, Victoria Blanco, Lilian Firpo y Gustavo Antunes, y dándonos una gran mano Marcos en la cabina. Nos vamos a ir con unas breves estrofitas, le pido a Marcos que la tiene ahí, de una canción que Mirta, que a mí me cuidaba de gurí, cuando mi padre estaba clandestino y mi madre tenía que trabajar, Mirta nos cuidaba de gurises y nos daba cocoa cuando se nos caía el mundo alrededor. Y una de las canciones que después de la salida de la cárcel y todo le gustaba era esta. Nos vamos con ella. Un abrazo a Mirta donde esté y a todas las compañeras que estamos con ella. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en